escuchar al fundador del GEIN y al que lideró este grupo, que no puede estar acá físicamente, pero aquí lo tenemos, Coronel Benedicto Jiménez. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en contacto. Adelante, por favor, el auditorio le escucha. Muchas gracias, Alejandro. Primero quiero agradecer las gentiles palabras de mi hermano, mi amigo, a quien le guardo mucho cariño y respeto, Carlos Morán, al general Carlos Morán. Me golpeó cuando él dijo, somos discípulos de Benedicto Jiménez. Es un honor, un privilegio, que yo no lo tomo así, pero muchas gracias. Cuando a mí me invitaron a ser expositor en este evento, la primera pregunta que se hace uno es, bueno, ¿en qué terreno voy a pisar? ¿Qué nivel tiene el auditorio? ¿Y qué van a hacer ellos en un futuro próximo? Porque la comunicación, el diálogo se basa también en ese terreno. O sea, indudablemente es una juventud, me dicen una edad que fluctúa entre los 18 y 25 años, jóvenes. He estado leyendo un libro hace poco de un autor que dice, han pasado 2 generaciones después de la captura de Guzmán, que no conocen nada sobre el terrorismo. Bueno, es una juventud, es cierto, pero esta juventud está muy bien informada, no es la juventud de hace 25 años. Ahora con la globalización, el internet, entonces lo que uno habla tiene que ser bastante concreto, sólido y que reciba el auditorio, porque el lenguaje se basa en símbolos. Eso lo saben más a uno los comunicadores, en códigos y subcódigos. Entonces quiero colocarme en el plano del análisis estratégico, que creo que es el nivel donde podemos comunicarnos y entendernos para este tema que es tan complejo y tan difícil como todo el que se viene presentando en este momento. Yo una vez dije, si una organización, una empresa cuenta con 2 analistas estratégicos, eso es un privilegio. Pocos son analistas estratégicos. Y los analistas estratégicos juegan con premisas. Y una de las premisas en cuestión de análisis del terrorismo es la siguiente, que va a servir como paraguas para el desarrollo de la exposición. Sendero Luminoso crece y seguirá creciendo en función de la ignorancia que tenemos de esta organización. ¿Y por qué? Esta organización tiene una estrategia que se adecúa al tiempo, al lugar, a las circunstancias y a los personajes. Las estrategias van cambiando, ya no son las mismas estrategias de hace 25 años. Si comprendemos bien esta premisa, podemos entender bien qué está haciendo Sendero en este momento y cuál es su proyección futura, que nos espera de aquí a unos cuantos años. Y lo otro es las lecciones que brillantemente las ha expuesto mi amigo Carlos Morán, las lecciones que hemos sacado nosotros en esta lucha cruenta contra Sendero, que duró más de 2 décadas. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido? Que también se aplican en cualquier empresa cuando uno quiere lograr el éxito, que son 5 elementos claves. El liderazgo, el líder que debe haber en una organización es el que traza la visión y traza la estrategia. Justamente el segundo elemento clave es la estrategia, que es diferente a la táctica. El otro es la buena selección del personal. Después viene una organización moderna, flexible, adaptable a las circunstancias. Y por último, los principios. Son 5 elementos clave que se aplicó en la lucha contra el terrorismo para llegar a la captura de Abimael Guzmán. De estos 5 elementos clave, los 2 principales son esenciales: el líder y el que traza la estrategia, y le sumamos la buena selección del personal. Todo eso fue el fin. Este grupo de inteligencia fue eso justamente. Pero volvamos a la primera premisa. Sendero crece y crecerá en función de la ignorancia que tenemos de este grupo. Y este grupo adapta la estrategia al tiempo, al lugar, a las circunstancias y personajes. Toda la década de los 80s, cuando empezó Sendero,
su accionar el 18 de mayo de 1980, que quemó las ánforas en Chukchis, en un pueblo de la serranía de Ayacuchán. Toda esa década de los 80, Sendero avanzó en su accionar. Cometió una variedad de formas de acción, que ellos le llaman. O sea, hubo sabotajes, asesinatos o aniquilamientos, hubo emboscadas, propagandas, etcétera, etcétera. Terminó la década de los 80 y Sendero seguía creciendo y desarrollando. La estrategia en esa década de los 80 estuvo equivocada. ¿Por qué? El GEIN se crea justamente cuando ya estaba de salida el gobierno aprista. Se crea el 5 de marzo de 1990, cuando todavía estaba Alan García y estaba como ministro Mantilla. Se crea el GEIN. Y el ministro Mantilla estuvo en la exposición de la primera casa que allanamos el 1 de junio del año 1990. Y después, cuando ya ellos se veían que ya se iban, dijeron: nos hemos equivocado la estrategia, no era como pensaban. ¿Qué estrategia se aplicaba? Algo errado hasta ese momento, que es una doctrina extranjera, que es: el mejor terrorista es el terrorista muerto. O sea, la estrategia de tierra arrasada. Y fíjese esa estrategia, que fue un error. En este momento estamos pagando las consecuencias. Hay muchos procesados por delito de lesa humanidad, hay muchos, incluso un expresidente está preso en este momento por 2 delitos de lesa humanidad, que es la Cantuta y Barrios Santos, porque hubo una mala aplicación de la estrategia y una doctrina equivocada y errada, que hasta ahora se sigue formando a las Fuerzas Armadas con esa doctrina, cuando hace tiempo nosotros empezamos a aplicar lo que muy bien lo dice Carlito Morán, el arte de la guerra Sun Tzu, que son principios que vienen desde hace 400 años antes de Cristo. Sun Tzu decía: al enemigo hay que capturarlo vivo, porque muerto solamente generas un mártir. Y él lo decía hace 400 años antes de Cristo. Y después decía: vencer sin luchar. La fuerza es el último recurso. Antes de eso hay que aplicar la inteligencia y la astucia. Si hubiésemos formado a nuestras Fuerzas Armadas con esos principios de hace 400 años antes de Cristo, muchas cosas hubieran cambiado. Toda la década de los 80 Sendero avanzó, creció, y llegó en la década del 90 y quería Sendero entrar a lo que se llama el equilibrio estratégico. O sea, ya decía Guzmán que habían entrado al equilibrio estratégico. Esto de equilibrio estratégico, defensa estratégica, todos esos son conceptos que lo aplicaba Guzmán, porque según la concepción o la ideología, ellos se consideran marxistas, leninistas, maoístas, y le agregaron pensamiento Gonzalo en el primer congreso de Sendero Luminoso, llevado a cabo entre los años 80 y 87, 88. Esto es importante tomar en cuenta esto, porque ellos están hablando en este momento de desarrollar el segundo congreso del PCPSL. O sea, están viendo que ya se le acaba la vida al líder, tiene ya 83 años, cumple este 3 de diciembre de este año, y un hombre en esas condiciones, donde está Guzmán viviendo en este momento, con 83 años y en prisión, para un preso normal son 1 año, para una persona ya de cierta edad, cuando se chaque propio de edad, son 2 años. Yo le calculo que en 5 años, debemos estar pensando ya quién es el sucesor de Abimael Guzmán. Y este es un tema de los analistas estratégicos, un tema para ver los escenarios futuros. Por eso que ellos están hablando de un segundo congreso. ¿Y por qué segundo congreso? Porque el único congreso que llevó a cabo Sendero fue entre los años 87 y 88, y a Guzmán le dieron 3 cargos. Y esto no me deja mentir el analista ahí presente, José Gil, y también Iglesias y Morán, le dieron 3 cargos: jefe de partido,
jefe del Ejército Guerrillero Popular y jefe de la República, presidente de la República Popular de la Nueva Democracia, y se aprobó la base de unidad partidaria. Se aprueba la base de unidad partidaria y por primera vez comienzan a hablar de pensamiento Gonzalo. O sea, para cambiarle, quitarle esos cargos a Guzmán, se tiene que hacerse un segundo congreso. Y este congreso tiene que hacerse cuando él muera. Ya tiene su lugar ya establecido en el mausoleo de Coma, así que no lo destruyen. Entonces, cuando nombre a su sucesor, no se sabe quién va a ser. A lo mejor este patea el tablero, no quiere saber nada de solución política y sigue la línea de proseguir o la línea de proseguir la lucha armada. Entonces, los analistas estratégicos, vuelvo a repetir, son aquellos que analizan los escenarios futuros que vienen en base a lo que está sucediendo en este momento. Por eso, una de las cosas, de los errores que se observan es que se ha dejado de estudiar y analizar a Sendero Luminoso. Ahora es más fácil, ¿no? Más fácil. No es como antes que Sendero sacaba sus diarios, sus pasquines, sus folletos, escondidos o clandestinos. Ahora uno va a internet y comienza a analizar las páginas web que ellos están sacando. Hay una página web que estuve revisando en la mañana, se llama Sol Rojo. Este Sol Rojo es una página web que la publica el Movimiento Popular Perú, que son de la línea Proseguir la Guerra Popular. Y esta línea es una línea afín a la facción que está actuando en el BRAE. O sea, esos son grupos remanentes de los hermanos y de la familia José Quispe Palomino. Son un grupo familiar que han hecho del terrorismo una forma de vida y también de ganancia, porque están ligados al narcotráfico, pero ellos siguen esa línea y están amarrados a este grupo, Movimiento Popular Perú, que tienen este blog o página web. Y están haciendo recordar el 25 aniversario del discurso que dio Guzmán cuando estuvo preso los 15 días en Dincote. Efectivamente, este grupo del BRAE no está de acuerdo con el Abimael Guzmán de ahora, pero sí con el discurso de Abimael Guzmán que dio el 24 de septiembre del año de 1992. El reconocimiento de este grupo de Sendero nos lleva a veces a cometer errores. Ellos adaptan la estrategia al tiempo, al lugar, al carácter de la lucha y generan nueva forma de lucha y nueva forma de organización. El Sendero, que sigue a Guzmán, que es el grueso del 80%, en este momento está por la solución política, por una amnistía, un acuerdo de paz, etcétera, etcétera, que es un lenguaje de una escopeta de doble disparo, o sea, de doble tiro, que a veces hay que tener cuidado. Ellos quieren hacer llegar a la amnistía general y la reconciliación, pero a su vez están haciendo una estrategia más ideológica, política, legal y reivindicativa. Acepta Guzmán, en el año 93 aceptó que ha habido una derrota militar. Efectivamente, ellos dicen, hemos perdido la guerra desde el punto de vista militar, aceptó con su captura. Y eso es lo más importante que sucedió en este país y en la historia, que se agarró a un líder maoísta en plena lucha. Y eso, la lección que hemos sacado nosotros es que cuando aparece un líder maoísta de la calidad y el tipo de Guzmán, de Mao Zedong, de Ho Chi Minh, de Pol Pot, todos los anteriores ganaron, mientras se mantengan en libertad. Nosotros, en nuestro país, tuvimos una experiencia única y mundial, que cae un líder maoísta en plena lucha, en plena guerra. Fue clave, sí, efectivamente fue clave, porque demostró históricamente que estos líderes son como semidioses. Su
su pensamiento, su voz es acatada, escuchada y seguida a rajatabla. Nadie cuestiona eso. Pero cuando cae, ese es su punto débil también. Se destruye toda la organización desde el punto de vista militar. Pero Guzmán dice, hemos perdido militarmente, pero no ideológica ni políticamente, y adapta la estrategia para estos nuevos tiempos. Entonces ahí aparece nueva forma de lucha y nueva forma de organización. Estamos viendo el Movadef, por ejemplo, una coordinadora internacional, unos frentes que aparecen. Todas estas son nuevas formas de organización, y aparecen también Sendero trabajando en el magisterio, aprovechándose de los conflictos sociales también. Esta es una forma también de lucha que ellos le llaman las huelgas, ¿no? Infiltrarse en estas organizaciones para poder controlarlas. Todo eso obedece a su estrategia también de Sendero. Por ahora ellos no lo vamos a ver colocando un coche bomba como en la década de los 90, que menos mal ya no estamos viviendo ese escenario. Era un escenario muy cruento, ¿no? Sendero ha sido un fenómeno letal. Uno salía de su casa y no sabía si iba a volver. Los hijos se iban a estudiar y a veces pasaban por una calle, explotaba un coche bomba y un fierro desprendido de ese coche bomba lo mataba. Uno no podía hacer una vida familiar normal, ni uno mismo como policía. Muchas veces no podía salir con los hijos o la esposa al colegio. ¿Por qué? Porque Sendero los eliminaba, los mataba. Todos los días teníamos que recoger cadáveres de policía. Estos policías de tránsito los mataban en parejas, mataban alcaldes, políticos. O sea, Sendero para ellos no era un aniquilamiento, no era un asesinato, tal como lo concibe el Código Penal. Era una estrategia para conservar nuestras fuerzas. Hay que eliminar las fuerzas del enemigo. O sea, cuando uno le dice, ¿por qué matas a ese policía? ¿Por qué has matado a ese alcalde? ¿Por qué has matado a ese político o a ese cura? No, es que para conservar nuestras fuerzas hay que eliminar las fuerzas del enemigo. Las ideologías a veces sirven para calmar un poco la conciencia. Cuando mataron a la lideresa María Elena Moyano, que fue un exceso, un error, según Guzmán, él trató de justificar el punto de vista de ideología diciendo que era un agente del imperialismo yanqui, y con eso quería calmar, pero nunca pudieron calmarlo, porque eso fue una muerte, un crimen, un asesinato. Ustedes ya no están viviendo esa época. Agradezcan que en ese momento hubieron peruanos que se la jugaron todo por todo, porque también nosotros hemos vivido época en que cuando uno salía de la casa no sabía si iba a volver o no, y muchos se iban del país. Hay muchos empresarios, miembros de las Fuerzas Armadas, que asustados se iban del país, porque en ese momento, el año 92, cuando cayó Guzmán, había una corporación que se conocía como Corporación RAN, que hacía estudio de la violencia en Sudamérica y en el mundo también. Y ellos decían que el país, como la democracia peruana, ya no era viable. O sea, ya no era viable. En cualquier momento sucumbía. Cuando cayó Guzmán, según sus planes estratégicos, porque nadie le quita la calidad de un estratega, él hacía los planes militares para 4 o 5 años, estaban en el penúltimo plan. O sea que cada plan de Sendero duraba 4 o 5 años. Si trazamos el penúltimo plan, era el año 92, en el año 2000, Guzmán ya había trazado como meta conquistar el poder. Y si no caía Guzmán ese año, el 92, no caía Guzmán. En el año 2000, muchos de ustedes, o quizás estarían con un vestimento, un uniforme rojo con su boina roja y su estrella, como la juventud de Mao Zedong, la época de Mao Zedong. Fíjense ustedes lo que hay que agradecer a Dios. Siempre yo he dicho, hay que agradecer a Dios que nos puso en esa gran oportunidad de capturarlo a Guzmán. Después de su captura, Guzmán
cambia su estrategia, dice: está bien, nos han vencido militarmente, pero no ideológica ni políticamente, y vamos a hacer una lucha legal también, y vamos a hacer una lucha reivindicativa, o sea, meterse en las masas, y comienzan a analizar que las masas en el Perú siguen siendo explosivas, hay conflictos sociales. ¿Por qué? Porque cuando cayó Guzmán, efectivamente cambió la situación, la democracia se fortaleció, comenzaron a llegar las inversiones, hubo más dinero, bajaron las estadísticas de muertos y heridos, que quizás es ese gran pergamino que tenemos a lo de FEIN, que cada año recordamos de que las estadísticas bajaron, ya no hay tantos muertos y heridos, ¿no? Está bien, o sea, comenzamos a ver el futuro con mayor esperanza, ¿no? Los escenarios cambiaron, pero la estrategia de Sendero continuó y siguió, y han obtenido logros desde el punto de vista ideológico, político y legal y reivindicativo, que lo estamos viendo ahora. Entonces, como toda estrategia cambia de acuerdo al tiempo, al lugar, al escenario y los personajes, el Estado también debe cambiar su estrategia y comenzar a hacer todo un sistema de lucha en el campo de la ideología, en el campo de la política, en el aspecto legal. Por ejemplo, legal. Sendero, en el año 2003 salió un fallo del Tribunal Constitucional donde se traía abajo todo el armatoste legal antiterrorista y se quitaba de lado la ley de traición a la patria. Y se cambió completamente y obtuvieron una gran ventaja. Sendero tiene varias denuncias contra el Estado a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de Justicia de Costa Rica, y toda esa denuncia la viene ganando, todas las ganan. ¿Por qué? Porque tiene un equipo de profesionales, abogados y expertos que lo ayudan a ganarle al Estado. El Estado pierde todas las denuncias que Sendero en este momento le está interponiendo a nivel internacional. No contamos con un equipo de abogados y una estrategia para contrarrestar esto. En este momento están haciendo un trabajo muy profuso en las universidades, haciendo ver de que Guzmán es un profeta, que Guzmán es un sabio, un filósofo, cuando sabemos que no es así. Guzmán es un asesino, un criminal. Efectivamente, su inteligencia la aplicó en otro sentido. O sea, también están reclamando ¿por qué no le dan la oportunidad para postular y entrar a la política? Que no se le respeta, que puedan velar a sus muertos. Tienen toda una estrategia en ese sentido, y el Estado se va quedando, se va replegando, porque nosotros a veces nos quedamos pensando igual hace 20 años, sin tomar en cuenta que las estrategias cambian de acuerdo al tiempo, al lugar, a los personajes y a las circunstancias. Cambian, ya cambió todo. Los principios son los que se mantienen, y el FEIN demostró que efectivamente se requieren principios, como cuáles, que lo dijo bien el general Morán: hacer de la paciencia un arte y la espera una virtud. Ese es un principio, por ejemplo. Nosotros lo aplicamos en el trabajo de campo, de observación y vigilancia. Otro principio es primero investigar y luego detener. Ese es el principio más importante que cambió toda la metodología del FEIN, porque toda esa década del 80, muchos de los que después conformamos el FEIN trabajábamos en la DINCOTE en los primeros años. Éramos investigadores reactivos. La Guardia Civil nos ponía los detenidos, nosotros los investigábamos y muchas veces entrábamos a lo que se conoce como el tercer grado. Después nos dimos cuenta que eso era un error, que debíamos cambiar, debíamos salir a buscar al terrorista, seguirlo, olerlo, ver sus contactos, ver qué célula conforman, dónde van, qué casas, y poco a poco ir conociendo al enemigo. O sea, lo que se conoce como conoce a tu enemigo y conoce a ti mismo, y podrás librar sin batalla, sin temor a la derrota. Principio de Sun Tzu, en el arte de la guerra. Eso, solamente ese principio cambió la forma de actuar.
primero investigar y luego detener. Y tuvimos que, a la investigación criminal que la conocíamos, teníamos que sumar la inteligencia operativa o policial. Y ahí viene la teoría de inteligencia operativa policial, que es la mezcla de dos conocimientos, porque los conocimientos también van cambiando, o sea, la investigación criminal más la inteligencia. En este momento la investigación criminal requiere también otro desarrollo muy importante. Aprendimos eso, o sea, las grandes lecciones que hemos sacado, sumando las lecciones que dijo Carlos Morán, es que cuando aparece un fenómeno terrorista como Sendero Luminoso y un líder maoísta, hay que cogerlo, hay que capturarlo, hay que agarrarlo, pero hay que agarrarlo vivo. ¿Por qué? Porque si lo agarras muerto, generas un mártir. Yo he visto 2 películas norteamericanas de la captura, de la muerte de Osama Bin Laden, y los gringos no pueden hasta el momento justificar y explicar por qué lo mataron. Porque murió Osama Bin Laden y se han multiplicado 1000 Osama Bin Laden. ¿Por qué o sea, ellos no acataron ese principio de Sun Tzu, que era al enemigo capturarlo vivo, porque el muerto lo convierte en un mártir, lo han convertido en un mártir. Si nosotros hubiésemos eliminado o matado a Guzmán, gracias a Dios que no lo hicimos, porque estaba de acuerdo a los principios que nosotros acatábamos, que era coger al enemigo vivo, en este momento hubiéramos tenido grandes problemas. Es así. O sea, esa es una gran lección que hemos sacado. La otra es, como vuelvo a repetir, para toda empresa, y ustedes también, que son parte de una organización, una empresa, necesitan un líder, una visión, una estrategia, una buena selección de personal. Yo siempre me he felicitado, y gracias a Dios que he tenido la oportunidad de trabajar con las mejores mentes y corazones de la policía de investigación, las mejores mentes. Y se dio en un momento histórico, por eso se llama GEIN histórico. Todos los del GEIN histórico eran y son y serán excelentes investigadores. Todos. Cada uno en su campo demostró ser el mejor. Y eso se da en un momento histórico. Hemos sido un grupo humano, y lo felicito a los asistentes en este momento, y siempre me sentiré orgulloso de haber sido creador del GEIN, de haber dado un grano de arena, porque una golondrina no hace verano, para lograr esa gran hazaña que fue la captura de Guzmán. Yo les deseo a todos ustedes que van a ser comunicadores, periodistas, que apliquen esto del análisis estratégico, que es el análisis que uno hace de lo que está sucediendo en este momento para proyectarse a escenarios futuros. Si comenzamos a estudiar el desarrollo de estas organizaciones o cualquier otra, nos vamos a dar cuenta que sí podemos adelantarnos a lo que pueda suceder aquí en unos años. Me gustaría, y este es un gran reto para los analistas estratégicos, que estén pensando en quién va a suceder a Guzmán cuando muera. A lo mejor el que muera, el que sucede a Guzmán, patea el tablero, no quiere saber nada de solución política y reinician la lucha armada nuevamente. Esa sería una de las preocupaciones de los analistas estratégicos en este momento. Muchas gracias, muy amable.